Que Dios me lo bendiga una vez más, mis estimados amigos, acá presentando el tema número 8, despertando conciencia. Acerca del tema número 8 se va a titular las obras del Caín y qué tipo de desgracia trajo Caín a la tierra. ¿Y por qué vino la destrucción del mundo? ¿Y qué es lo que está haciendo hoy? Hoy hay desastres naturales. Todo lo que pertenece a la iglesia de Caín están trayendo desastres naturales. Vamos a orar lo que dice la palabra del Kadosh. Dice así. Vamos a orar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Adonai Yahshua el Mesías, que según su grande misericordia nos ha sido renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en el cielo para vosotros. Oh Padre Kadosh, que reina en los cielos y en las alturas, denos sabiduría e inteligencia, haznos comprender tu bendita palabra, ábrenos los ojos y el entendimiento a todos tus hijos tuyos, séllalo con la promesa del Espíritu Santo y escribe vuestro nombre y nuestro nombre en el libro de la vida. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Yahshua el Mesías. Amén. Adonai. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo que vino el diluvio? Todos los que pertenecen a la iglesia de Caín murieron bajo diluvio. Hoy se está repitiendo, ya no van a morir bajo diluvio, bajo de agua, sino bajo fuego de Dios. Dice así: los burladores perecieron en las aguas del diluvio. Con toda su jactanciosa sabiduría, filosofía, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era necedad. El legislador es superior a la ley de la naturaleza, como fue en los días de Noé. Así será el día como el Hijo del Hombre se manifieste con toda la gloria del Padre. El día del Adonai, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Ahora, pregunta, ¿por qué la Biblia dice en 2 de Pedro 3:10 que el Adonai, el Mesías, va a venir por segunda vez como ladrón en la noche? ¿Va a venir a medianoche? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Qué día? Entonces, ¿por qué dice el ladrón en medianoche? Se está hablando, el apóstol Pedro es 100% judío. Un ladrón que asalta tu tienda quiere decir que estás descuidado. ¿Cuántas personas andan en la calle descuidado con el celular exponiendo al peligro que usted y todo el mundo sabemos que en la ciudad, en la calle, hay bastantes ladrones? ¿Por qué estamos exponiendo nuestra vida en el peligro? Pero si tú descuidas en un segundo de tu billetera, de tu vida, de tu salud, quiere decir que ya fuiste asaltado por esa persona. ¿Me entiende? Mejor dicho, el Mesías va a venir como ladrón. No sabes a qué momento va a venir el Mesías en tu vida, en la segunda venida. Si tú estás preparado en las cosas de Dios,
ya sabes el momento, la hora exacta que el Mesías va a venir. ¿Cómo puedo saber o cómo podemos saber? Mira lo que dice en Daniel capítulo 12. Mira lo que dice Daniel, el profeta Daniel capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro de la vida. Mira, antes que venga el agua, antes que venga el diluvio, Dios tuvo misericordia. La gente pensará que Dios manda a matar sin misericordia. No, Dios tuvo el Padre Kadosh, el Padre Yahweh, creador del cielo y la tierra, mandó a predicar a Noé 120 años antes que el diluvio venga. ¿Dónde está que dice que el Padre Kadosh es malo? Mira, es tan misericordioso, quiere dar oportunidad, pero de repente de la gente antediluviana se burlaron. Llegó 120 años cuando el arca ya estaba construido, pero le dio una esperanza más, una semana más. ¿Me entiende? Una semana predicando con todos los 8 personas total en el arca, predicando la palabra. Pero su última esperanza, ¿cuál fue su última esperanza? Que estaba hablando del juicio de Dios que va a venir a destruir las aguas. Se burlaron. 9. Has construido un barco en tierra seca. No llueve. Tanto tiempo que no llovía, años. Mira, pero ¿cuál fue la angustia de la gente cuando cerró la arca? Antes de cerrar la arca, la angustia de la gente, los animales estaban viniendo hacia el arca durante 7 días. Los animales salían de la selva y encima entraba a la ciudad. Aún Dios tuvo misericordia, dándole la última señal que los animales estaban yendo al arca durante 7 días. Y el hombre entraron en miedo en ese momento. Pero cuando pasó el peligro, dijeron, vamos a volver en la misma vida. Cuando cerró el arca, Dios mismo que cerró el arca, según el espíritu de profecía, en la historia de la redención dice que Dios mismo bajó los ángeles y los mismos ángeles los sellaron el arca, la puerta. Nadie tiene que entrar y nadie tiene que servir. Hoy, nadie tiene que entrar y nadie tiene que salir. Hoy, la arca del cielo está a punto de ser cerrado. La puerta está casi cerrada. ¿Me entiende? Cualquier momento llega la hora profética, la medianoche. ¿Cuál es la medianoche? Los peligros, las angustias, la pandemia que se están multiplicando. ¿Usted cree que va a haber tiempo? Mire, tome usted el tiempo, las señales. Cuando la Biblia dice que las señales que el sol se va a oscurecer,
La luna se va a ponerse en sangre, en color de sangre. Las estrellas que cayó del cielo a la tierra. Estas son las señales. El mundo no cristiano están listos de las señales. Mira, en internet han visto las señales. ¿Qué tipo de señal quieres tú? La última señal cuando se decrete la ley dominical y cuando escape de la ciudad al campo va a ser demasiado tarde. Eso lo dice Evento de los últimos días. Hoy, antes que sea destruido la Jerusalén terrenal en el año 66, Dios permitió que el Tito, que el romano, lo cercó a la Jerusalén. Pero Dios le tocó al general que se retirara con una mano misteriosa, que no fue el orden para destruir. Pero el Mesías dijo, en el año 70, la Jerusalén tiene que ser destruida. Se abrió una puerta, puede ser 1 mes, 2 meses o 3 meses. Se abrió una puerta y los cristianos, seguidores del Mesías, estudiaron la Biblia de nuevo, la profecía, y se escaparon de la Jerusalén, la ciudad, al campo. Pero cuando llegó en el año 70, por el comandante general del ejército, Tito, que narra lo que es Flavio Josefo, el historiador de romano, habla cómo ha sido destruido la Jerusalén terrenal. Cuando fueron cercados en el año 70, ahí se le acabaron el agua, la comida, se le acabaron los alimentos. Y pasando de 70 años a 3 meses empezaron a acabarse los alimentos. Y hubo una pequeña retirada y ellos se alegraron nuevamente que Dios está en parte de ellos, en favor del pueblo judío. Pero los romanos excavaron debajo de la tierra hacia la Jerusalén. Y ahí, como comenzaron a escasear el agua, la comida, los alimentos, ahí no tuvieron piedad. Encontraron que los mismos judíos estaban matando a sus propios hijos para comerse a los unos a los otros. Se convirtieron en caníbales. Ahí se le terminó la oportunidad de Dios. Ahí se la oportunidad al pueblo antediluviano, la oportunidad que Dios le dio al pueblo rebelde. Hoy, la pandemia, han generalizado, tomen usted en conciencia, han cerrado la ciudad, no podían viajar de un lado a otro lado, de provincia a estado, no podías. Ahora, hoy ya se abrió el camino. Ahora, hoy, miércoles 15 de julio del año 2020, han abierto todo para que sea una vida casi normal, pero no va a ser normal. Pero se está escuchando por internet y por todo que en mes de noviembre va a venir otra plaga, de plaga en plaga. Esta ciudad y las grandes ciudades tienen que ser destruidas como los antediluvianos. Por eso dice la sierva de Adonai. Mira lo que dice la sierva de Elena de White. Escrito, vamos a ver lo que dice el escrito, Conflicto de los siglos, página 593. Conflicto de los siglos, página 593, párrafo 1.
¿Me entiende? Discúlpame. Conflicto de los siglos, página 93. Página 93, párrafo 1. Y página 94, párrafo 0, capítulo 7. Recomiendo que compren ustedes Conflicto de los siglos por la editora Elena de White, escrito en el año 1858. Conflicto de los siglos, página 93, párrafo 1 y página 94, párrafo 0, capítulo 7. Dice así: los burladores perecieron en las aguas del diluvio. Su jactanciosa sabiduría, filosofía, los hombres descubrieron muy tarde que su sabiduría era engaño y necedad. El legislador es superior a las leyes de la naturaleza, como fue en los días de Noé, así será en el Hijo del Hombre se manifieste. El día del Adonai vendrá como ladrón en la noche. ¿Estás lista para recibir a tu Señor, el único Adonai, el Mesías, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos? Hoy hay grandes señales. ¿No te interesan las grandes señales? ¿No te interesa la Biblia? ¿Tú crees que es una fantasía, es un engaño lo que estoy hablando? Entonces espera sentado cuando se acabe el tiempo de gracia para el mundo entero. Cuando caiga la primera plaga, va a ser demasiado tarde para ti mismo. O tal vez, como dice la Biblia, el justo que se justifique todavía, el santo que busque la santidad todavía, y el impío, el pecador, que siga pecando. Es tu libre decisión. Si quieres morir en el pecado, siéntate como estás. Síguele a tus líderes, sigue a los pastores, síguele a tus consejos, a los vecinos, a los hermanos. Síguele. Después no te lamentes. Como se lamentaron los antediluvianos. Se lamentaron de Sodoma y Gomorra, que vinieron el fuego de Dios. Mira lo que dice así: en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo dice en Lucas capítulo 17, versículo 26 y versículo 30. Repito, lo dice en Lucas capítulo 17, versículo 26 y versículo 30. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Seguimos con la lectura. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor de los juicios de Dios, cuando los maestros de religión, cuando los pastores de las iglesias nos hablen de largo siglo y prosperidad de paz, los grandes maestros, los grandes pastores que hablen en el púlpito de grandes siglos de paz y prosperidad, y el mundo se halle absorbido en la concupiscencia propia, en el pecado, en el crimen, que uno se acostumbra,
que cada vez peor está yendo el mundo, tú lo sabes, entonces dice, el mundo y usted y la gente que se hallen más corrompidos por completo de sus rondas, de sus negocios, de sus placeres, de plantar, construir casas, adquirir casas, terrenos, que uno no piense que el Mesías viene a destruir. Las amonestaciones, dice, los que están en fiestas y diversiones, desechando las amonestaciones de Dios y se burlan de la ley de Dios y de sus mensajeros. Entonces vendrá sobre los hombres destrucción repentina y no te vas a escaparte. Lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. He leído Conflicto de los Siglos, página 93, párrafo 1, y Conflicto de los Siglos, página 94, párrafo 0, capítulo 7. Repito, Conflicto de los Siglos, página 93, párrafo 1 y página 94, párrafo 0, capítulo 7. Voy a leerlo lo que dice el Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, acá lo tengo en la mano. Dice la página 670. Mira lo que dice la Biblia, para que ustedes vean lo que dice la Biblia. Antes que venga la destrucción venidera, dice la misma Biblia que el mismo hombre se está destruyendo. Mira lo que dice la mensajera del Adonai. Antes que venga el fin. Muchas iglesias están predicando la palabra de Dios, pero Dios no es culpable que los mismos desgraciados, destituidos de la gracia de Dios, están practicando pecados. Uno, dice el apóstol Pablo, uno predica la palabra de Dios por competencia, por ira, por negocio. La palabra de Dios es pura. Pero las personas que están dando mal testimonio, el problema no es de Dios, sino el problema es cada uno. Mira lo que dice la Biblia, Conflicto de los Siglos. Aquí está, mira ustedes, miren lo que dice Conflicto de los Siglos. Mira lo que ustedes están viendo, escrita por Elena de White, Harmon de White. Dice así, página 670, párrafo 1, 2, el párrafo 2. ¿Me entiende? 670, párrafo 2, capítulo 39. Capítulo 39. Dice así. Vendrán siervos de Aleí. Mejor dicho, voy a hablar en idioma greco-romano. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el último mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros verdaderos. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán los creyentes.
Satanás también efectuará el falso milagro, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Lo dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Así es como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse hoy en pro o en contra de la verdad, en contra de la ley de Dios y el sábado. Mira lo que dice la Biblia. En Conflicto de los Siglos, página 670, párrafo 3, capítulo 39. Dice así: el mensaje no será llevado delante tanto con argumentos, filosofía huecas y fábula, como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o desobedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Aleí, los sinceros hijos del Padre Kadosh, Yahweh, creador del cielo y la tierra, romperá las ligaduras que lo tenían sujetado los mismos pastores, los ministros, los laicos. Serán libertados los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlo. La verdad le serán más preciosas que cualquier otra cosa. A pesar que los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en la fila del Adonai, defendiendo la ley de Dios y el santo Shabbat. ¿En qué lugar se encuentra usted, mi estimado amigos y mi estimada amigas? ¿En qué lado te encuentras? ¿Te das cuenta? Mira lo que dice la misma Biblia. Eso he leído el Conflicto de los Siglos 670, párrafo 2 y párrafo 3, capítulo 39. Le sugiero a usted que compre Conflicto de los Siglos por Elena de White. Y también les sugiero que compren ustedes el Evento de los Últimos Días, cómo la Iglesia Adventista está traicionando a Dios. Lo dice Evento de los Últimos Días y Conflicto de los Siglos. Miren ustedes, abren su entendimiento. Usted dirá, no quiero estar en la Iglesia Adventista. No estoy hablando que que estés en la Iglesia Adventista de Cuatro Paredes. No, sino que yo quiero que tú obedezcas la voz de Dios y su profeta, lo que es Elena de White. Ya está muerto, pero lo que está escrito se ha cumplido al pie de la letra.
¿No quieres creerlo? Entonces Dios ha puesto profeta para la iglesia para estos últimos tiempos. Creas o no creas, tienes que analizar. Mira lo que dice acá. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos hoy mismo, si estaríamos en Dios o no, seríamos juzgados o no. Te pregunto a ti, mi estimado amigo y amiga que estás escuchando por este canal, o por Facebook, o por Messenger, o por WhatsApp. ¿Me entiende? Dice la misma Biblia. Si usted es evangélica, ahorita viene el Mesías bajando. Si tú estás lista, tu carácter tiene que ser semejante al del Mesías. Tu carácter tiene que estar semejante a la altura de la ley. ¿Estás obedeciendo la ley celosamente y el santo Shabbat? Todos los que han pisoteado la ley de Dios y el Shabbat tienen que perecer, tienen que morir como murieron en el diluvio. Tienen que morir como muchas personas han muerto en esta pandemia coronavirus. Ya más de 1 millón de personas han muerto desde el año 2020, desde el mes de abril hasta el mes de junio. Han muerto más de 1 millón de personas. ¿Quieres morir? Y sigue pisoteando la ley de Dios. Hazle caso al pastor, a tu pastor, como dice en Jeremías capítulo 12, versículo 10. Abre tu entendimiento y raciocinio. No estoy hablando para tu mal. Si tú crees que estoy hablando para tu mal y estoy hablando tontería que no te edifica tu alma, entonces no hagas caso a la Biblia, no hagas caso a las personas que te están advirtiendo. Pero si tú ves que algo bueno te está hablando, la palabra de Dios te habla en tu conciencia, entonces, ¿qué esperas? Cambia antes que sea demasiado tarde. Jeremías capítulo 12, versículo 10, dice así: muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. ¿Qué dice la Biblia? Muchos pastores del pueblo de Israel se perdieron. No consistieron que ingrese falso Cristo, ni falso profeta, ni falso hermano. Ellos mismos se han destruido porque pisotearon la ley de Dios, pisotearon el santo Shabbat y encima del remate lo mataron al mismo Mesías. No fue romano, sino el mismo pueblo pagano, Israel, lo mataron. Igualito usted. Si usted está pisoteando la ley de Dios y el Shabbat, que es conocido el sábado, lo siento. No puedo hacer nada por usted. Confíe en Dios ciegamente, pero usando con raciocinio, pensando. No creas por creer. Tienes que verificar que un escrito está en el Antiguo y Nuevo Testamento. Si tú vas a creer que la Trinidad existe, tendrás que sustentar Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento habla de 2 personas. Pronto voy a grabar el disco número 2 acerca de la Trinidad. Existe la Trinidad
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o la Biblia habla de dos personas, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es el mismo Padre dado a su Hijo. Vamos a hablar acerca, la Biblia habla de dos personas. No soy arriano, porque no pertenezco a ninguna iglesia, porque la Biblia no habla de arriano. Esa es una confusión. Dice la misma Biblia, contexto de la Biblia, vamos a estudiar estos días el único Dios y el único Hijo. Y si hay único Dios y el único Hijo, ¿dónde está la tercera persona? Hay que usar pura Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y después vamos a estudiar con la misma Biblia quién es el Espíritu Santo. La misma Biblia dice, el que niega el Espíritu Santo no tiene perdón. Pero yo no estoy negando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Cristo. No es una tercera persona. Si usted cree que hay una tercera persona, no quiere creer lo que dice la Biblia y quiere creer a tus doctores, a tus maestros, a tus filósofos, a los engañadores, entonces créelo. Recuerde que Roma persiguió un día. Los trinitarios persiguieron a los verdaderos cristianos, las catatumbas. Mira lo que dice la catatumba. ¿Qué hay? La guerra. ¿Me entiende? Entonces se va a repetirse. La destrucción se avecina. Escapa tú la muerte. Tienes que escoger tu vida. El primer asesino fue Caín. El asesinato de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad de Aleí. Predijo que existiera entre la serpiente, y la simiente de la mujer, entre Satanás y los súbditos de Yahshua el Mesías y sus seguidores. Acuérdate lo que dijo el mismo el Mesías, el Padre Kadosh, y el Hijo el Mesías dice bien claro, el Hijo del Kadosh es el Mesías, dijo en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y entre la mujer. Se está hablando de una generación de Satanás y la generación de Dios. Y entre la descendencia de la mujer y entre la descendencia de la serpiente. ¿A qué descendencia estás? Escoge usted. ¿Eres descendiente de Satanás? Obedece todo lo que tú quieras a tu maestro. Si eres descendiente de Dios, demuéstralo. Entonces tiene que ser el de Abel. Mira lo que dice la Biblia. Satanás tiene el control de la raza humana. El enemigo sabe tu debilidad. Nunca des debilidad al enemigo. Pide a Dios que te quite tu debilidad. El diablo, el enemigo, tiene control de la raza humana. ¿Cómo lo controla ahorita? Siempre que por la fe en el cordero de Aleí, en el cordero de Dios, un alma renuncia el maldito pecado y da a no practicar pecado. Si un alma renuncia al maldito pecado y decide no practicar pecado. Muchos pastores han engañado diciendo bien claro,
tú tienes que ser una nueva criatura. Y para que nazca una nueva criatura, se está hablando una nueva creación. Quiero resolver ese problema. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Mira lo que dice. Efesios, discúlpame, era Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el versículo 24. Vamos a ver si tú eres un verdadero recién nacido o una nueva criatura. No vamos porque eres bautizado en el agua. El agua no te garantiza de ser nueva criatura. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué te dice la Biblia? Despójate. Por ejemplo, si mi ropa está sucia, yo tengo que despojarme o sacar y ponerme una ropa nueva. Eso se llama despojarse. ¿Me entiende? Renunciar al pecado. Versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice así. Y vestidos en el espíritu vuestra mente. ¿Qué dice la Biblia? Discúlpame. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tenemos que renovar el espíritu de la mente, o sea, el raciocinio. Versículo 24. Ahí está la clave. Efesios capítulo 4, versículo 24. Por lo cual, desechando la mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la Biblia, primero tenemos que despojarnos del viejo hombre y renovar nuestra mente en el espíritu. Y el versículo 24 dice, vístete del nuevo hombre. ¿Qué cosa es un vístete del nuevo hombre según creado? Acuérdense ustedes, cuando Dios ha creado a Adán y Eva de la mano del Creador, ¿cómo era el hombre? Nueva criatura, una nueva criatura sin mancha de pecado. ¿Cómo nace tu bebé? Sin mancha de enfermedad. Depende de cómo usted se alimenta para que tu hijo nazca. ¿Me entiende? Sin mancha. Pero si tú dices que eres una nueva criatura, quiere decir que no tienes que tener nada de pecado. Nada. Y si el agua te hace hacer nueva criatura, acá no te figura de agua. No te figura la nueva criatura de ser de agua. ¿Por qué? Preguntemos lo que dice la Biblia. No podemos seguir lo que dicen los ministros o los pastores. Dice Primera de Juan, busque ustedes. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 dice así. Todo aquel que cree en Yahshua, el Mesías, lo que cree en el Hijo de Alei, en el Hijo de Dios, es nacido de Dios. El que cree en el Mesías, el que cree en Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también el que ha sido engendrado por él. Dice, el que cree en Cristo, eres nueva criatura. Acá no te dice agua. ¿Te das cuenta?
¿por qué en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice, no podemos agregar y no podemos quitar ni una palabra, para que no recibas plaga, ni sea borrado tu nombre en el libro de la vida? Mira lo que dice la Biblia. ¿Quieres otro texto de la Biblia? Mira lo que dice la Biblia, lo que sacan los pastores y te dan un certificado de bautismo. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, en el Mesías, la palabra Cristo es idioma griego, no es castellano. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, no dice agua. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y usted me dirá a mí, ¿es necesario bautizarse? En ningún momento estoy diciendo que no. Es necesario que te bautices, pero siempre y cuando confesaste tus pecados, dejaste de practicar pecado y pides socorro a Dios y al Mesías, automáticamente eres nueva criatura. Y en ese momento, y si hay oportunidad de bautizarte en el agua, lo haces. Pero no en la Trinidad, no en las 3 personas, sino en las 2 personas. Prontamente voy a hablar de esta cosa. Y el diezmo que ustedes están dando, eso no es de Dios. El diezmo de Dios también vamos a hablar, conforme con escrito está. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. Primero, tenemos que oír la palabra de verdad. ¿Quién es? La palabra de Dios, la Biblia y el Padre. Y luego el evangelio que te trae salvación. Dice, y de verdad, el evangelio de vuestra salvación te trae salvación. Y habiendo creído en él, habiendo creído en el evangelio, que dice, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. ¿Me entiende? Pero acá te habla de agua. No, no te habla de agua. Mira lo que dice Marcos 16, 16. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 16. Los campeones pastores que te sacan la Biblia y agregan la palabra agua. Mira lo que dice la Biblia. Usted tiene que darse cuenta si es agregado en Marcos 16, 16 agua o no es agregado. ¿Es de Dios o no es de Dios? Dice la Biblia. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, no dice agua. ¿En quién? El que creyere en quién. ¿Qué dice en Efesios 1:13? Habiendo oído la palabra de verdad, el que creyere en quién. Se supone que es en Dios, en el Padre primero. Y fuere bautizado en quién. Mira lo que dice. Si tú crees en el Evangelio, es tu salvación. ¿El agua te salva? ¿O quién te salva? ¿Cristo, el Mesías, o el agua te salva? Y si Cristo te salva, entonces el agua no te salva. Solamente tiene que seguir el rito que el Hijo de Dios se bautizó. Si el Hijo de Dios se bautizó
para que él nazca de nuevo o para que sea nueva criatura, eso no es así. Entonces, si tú te apropias de la justicia de Cristo, dice la misma Biblia, primera de Juan 5:1, el que cree en el Mesías Yahshua, nueva criatura es. Los que han creído en Dios. No dice ahora. Pero dice la Biblia en Marcos 16:16. El que creyere, se supone que es en el Padre y en el Hijo, y fuere bautizado, será salvo. Mira, la Biblia dice será. Agregado la palabra será, tiempo futuro. Mira lo que dice. Entonces, Tito es un seguidor del apóstol Pablo, es griego. Vamos a ver lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Ya encontré, dice así, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Tito dice que somos salvos no por tus obras. Si tú te bautizas en el agua, no eres salvo, sino ¿quién te salva? La justicia ajena del Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Pero Marcos capítulo 16, versículo 16, es agregado por el hombre. ¿Quién te salva? ¿Quién te hace nueva criatura? ¿El agua o Cristo? Si Cristo es nueva criatura, entonces defiende la palabra de Dios, la ley de Dios y el sábado. Si tú defiendes que el agua es la nueva criatura, entonces tú estás guardando el domingo y pisoteando la ley y algún día te vas a lamentarte. ¿Qué más dice la Biblia? Todos los que dejan de practicar pecado, 1 de Juan 1, versículos 8 y 9. El que es nacido de Dios no practica pecado. Pero si usted dice que eres nacido de Dios, entonces, ¿qué me dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios, la simiente de Aleí, permanece y no puede practicar pecado porque es nacido de Padre Kadosh. Elige. ¿Eres nueva criatura? Entonces estoy hablando con una persona perfecta que no tiene pecado. Pero no te estoy hablando del pecado de la naturaleza del hombre. En la naturaleza del hombre hay muchos pecados. Pecados que tú cometes, que sin pensar, abogado tenemos. Que si tú estás cometiendo pecado y pisoteando la ley de Dios y el sábado y estás guardando el domingo, entonces el abogado no es para ti. Sabiendo estás haciendo. Pero si lo has hecho por ignorancia, entonces Dios no te condena. Nueva criatura. Para todos los que quieren entrar en el arca de Noé, tiene que estar sin pecado. Los que quieren entrar en el arca de celestial, antes que se termine la gracia, tenemos que estar sin pecado. Mira lo que dice la Biblia. Caín, usado por Satanás, por el enemigo, se enfureció y le quitó la vida ¿a quién? A Abel. Eso lo dice lo que acabo de leerlo, patriarcas y profetas,
página 63, párrafo 1, capítulo 5. Repito, Patriarcas y Profetas, página 63, párrafo 1, capítulo 5. Génesis 4:10. Génesis 4:10. Nuevamente el Adonai dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y por eso Caín mató a su hermano. Al recibir la maldición de Dios, que Dios le maldijo a Caín, se retiró de la familia de su padre. Escogió el oficio de labrador, luego fundó una ciudad. Como dice Génesis capítulo 4, versículo 7. Génesis capítulo 4, versículo 7. Se retiró de la presencia de Dios pisoteando la ley para buscar riqueza y placer en la tierra maldita por el pecado, como caudillos que adoran al ley de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. He leído lo que dice evento de los últimos días, capítulo 112, versículo, párrafo 1, capítulo 8. Repito, evento de los últimos días, página 112, párrafo 1, capítulo 8. A medida que se multiplicaron la apostasía, se dividieron ellos, los que deseaban olvidar al Creador y desechar las restricciones de la ley y el sábado. Se molestaban constantemente de las enseñanzas de sus compañeros. Decidieron construir allí una ciudad rebelde y contaminada y opresora que oprimen a todos los pobres. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en el Creador, no se acercaron a Dios, sus príncipes, como dice Salmos capítulo 146, versículo 3. Salmos capítulo 146, versículo 3. Y Miqueas capítulo 7, versículo 5. Miqueas capítulo 7, versículo 5. Los que practican pecados en medio de las iglesias son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no te dejan hueso para mañana. Mira lo que estoy leyendo. Aquí están las ciudades opresoras. Miren ustedes. ¿Se dan cuenta? Mira las ciudades opresoras contaminadas. Dios destruyó la Torre Gemela dando una lección. ¿Por qué? Eso predijo Elena de White en Eventos de los Últimos Días y el libro del Conflicto de los Siglos. Seguimos. Todas las advertencias del Mesías respecto a los eventos que están ocurriendo, el fin de la historia de la tierra se está cumpliendo en las grandes ciudades. La ciudad de San Francisco en Estados Unidos es una muestra de lo que está llegando a ser el soborno perverso, la malversación de fondos, la transacción financiera fraudulenta, la tragamonera, pornografía, la prostitución, etc.
para liberar a los culpables y condenar a los inocentes. Todas estas iniquidades están llenando otras grandes ciudades de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores del diluvio. Mira lo que dice la profeta de Dios. He leído Evento de los Últimos Días, página 118, párrafo 4. Y página 119, párrafo 0, capítulo 8. Repito, Evento de los Últimos Días, página 118, párrafo 4 y página 119, párrafo 0, capítulo 8. Sofonías y falsos profetas. En Sofonías, capítulo 3, versículo 4 y versículo 6, dice la Biblia que las grandes ciudades van a ser castigadas por Dios mismo. Sofonías, capítulo 3, versículo 4. Dice así: porque sus profetas, predicadores, son insolentes, hablan con suavidad, como dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Porque sus profetas, predicadores son insolentes, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario. Hoy, los sacerdotes, la iglesia adventista. La iglesia falsearon la ley. Versículo 5. Sofonías capítulo 3, versículo 5. Dios en medio de ella es justo, no hace iniquidad. En medio de ella dice que los sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. En medio de ella es justo, no hacen iniquidad. Cada mañana saca a la luz su juicio, nunca falta. Pero el injusto no tiene vergüenza. Versículo 6. Sofonías capítulo 3, versículo 6. Dice así: destruyen naciones, sus torres están asoladas, sus calles desiertas, hasta no queda nadie, hasta queda sin habitantes. Sofonías escribe la venida del Mesías y su relación con las ciudades y las torres. Habla la Biblia respecto a las grandes ciudades y torres en el tiempo del fin. Desprecien al pobre, con esto quiero terminar. En las grandes ciudades hay multitudes que están viviendo en la pobreza y en la miseria, donde le faltan la comida, alojamiento, ropa, mientras las personas ricos y adinerados viven lujosamente, gastando su dinero, construyendo casas ricamente amoblados en adornos personales y sus apetitos sexuales y pervertidos, licores, tabacos que destruyen el cerebro y trastornan la mente y desmoralizan las almas. El clamor de la humanidad, pobres espirituales y pobres económicos, suben a Dios día tras día. Toda especie de presión y de extorsión, los narcotráficos, los explotadores, los hombres acumulan inmensas fortunas. ¿Qué viene después? Una inmensa bola de fuego. Cayó
en la mansión hermosa, su destrucción fue instantánea. Dijeron, sabían que los juicios de Dios caerían sobre la tierra, pero no sabíamos que caería tan temprano. Eso le pasó en estos tiempos. La Torre Gemela, la destrucción de San Francisco, eso lo dice el conflicto de los siglos. Mira lo que dice la Biblia. He leído en el Testimonio para la Iglesia, Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 28. El Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página 28. ¿Me entienden ustedes? Que Dios me lo bendiga una vez más. Tienen que ustedes razonar. Es el plan de Dios para despertar. Fíjese que Dios ya castigó las grandes ciudades con tsunami, vientos impetuos, grandes olas, grandes sismos, están destruyendo la ciudad. ¿Tú quieres perecer? ¿No te das cuenta que Dios, que el Padre Kadosh te está llamando? ¿Cuándo vas a dejar de pisotear la ley y el sábado? ¿Cuándo vas a tomar en conciencia? ¿Cuándo vas a tomar en conciencia en no obedecer a los pastores? No obedezcas. Obedezca primero la Biblia. Tienes que estar seguro que tu nombre tiene que estar en el libro de la vida y no en la iglesia. ¿Qué? Porque tienes amigos, tienes familia, no quieres tú decirle la verdad para que no pierda la amistad. Mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemigo de Dios? Mira lo que dice la misma Biblia. Tomen conciencia. ¿Por qué te estoy aplicando la ley? Te está aplicando la ley para que tú no tomes por miedo. No te escapes de la ciudad por miedo. Recuerde que la mujer de Lot se escapó de la ciudad por miedo y su corazón abrigaba el pecado y estaba subida en la ciudad y murieron. ¿Tú quieres seguir el ejemplo de la mujer de Lot? Síguelo. Es su decisión. ¿Lo tomas o lo dejas? Tienes que aprender a dejar de practicar pecado. Pide socorro a Dios diciendo, Padre, ayúdame, quítame el pecado. Quiero servirte de corazón. Quiero ser hija o hijo de Dios. Ayúdame. Enséñame a no pecar. Enséñame a aborrecer ese maldito pecado. Me duele el corazón de haber pecado, de haber ofendido un Dios tan misericordioso que aún nos está dando un rico almuerzo, un rico desayuno y una rica salud. Ahorita tienes que agradecer a Dios que estás vivo por la misericordia de Dios. ¿Quieres entrar al reino de los cielos algún día? Únete a la fila de Dios. No te unas a mí. Únete, que tu nombre que esté escrito en el libro de la vida. Que Alei me lo bendiga una vez más. Amén.